No habrá convocatoria anticipada de elecciones en Castilla y León. No influirán los malos resultados de Ciudadanos en Madrid. El presidente de la Junta remarca la estabilidad de su ejecutivo y la continuidad de las negociaciones con Por Ávila para llegar nuevamente a la mayoría. Acuerdo en materia agrícola y ganadera para que se estudie dentro de la nueva PAC la creación de una medida de cooperación que permita el relevo generacional en el campo. Todos los grupos coinciden en que es necesaria la incorporación de más jóvenes. El lunes se celebraba el Día en favor de los derechos de las personas con discapacidad. Las Cortes acogieron un acto en el que se reivindicó el acceso a una vivienda que sea accesible e inclusiva, también con varios ejemplos que muestran que aún queda mucho por mejorar en materia de inclusión social. A mí me han negado la entrada a un restaurante porque pedí para ir al baño, porque había gente comiendo y tenía que pasar por allí y me han dicho que es que daba muy mal aspecto. Entonces, claro, te quedas y dices, perdone, es que soy una persona como usted. Todo lo que se dice en las comisiones y los plenos queda grabado en el diario de sesiones. Miles de páginas que elaboran el equipo de transcriptores. Se indica qué se dice, pero también cómo se dice, las protestas, los murmullos e incluso las emociones. Enseguida conocemos a fondo su trabajo. Y ya empezamos a conocer detalles de la ópera del 5º centenario del movimiento comunero que se estrenará en otoño. Hablamos con su compositor, con Igor Escudero, que nos adelanta qué podemos descubrir en esta obra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Había expectación por los resultados electorales en la Comunidad de Madrid. La desaparición de Ciudadanos en esta asamblea no afectará al Gobierno de Castilla y León. Así lo ha confirmado el presidente de la Junta, que insiste en que el Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos es estable, y ha confirmado también que continúan las negociaciones con el partido Por Ávila para volver a recuperar la mayoría. Los resultados en las elecciones a la Comunidad de Madrid no tendrán ninguna repercusión en Castilla y León. No es necesario convocar elecciones. El presidente de la Junta reitera, como ya hizo antes de la moción de censura, su rechazo a un posible adelanto electoral, mientras sigue buscando un acuerdo de más estabilidad con Por Ávila. Que beneficie a la provincia de Ávila, que beneficie a Castilla y León. Todavía no hay nada concreto. Tampoco quiere convocatoria electoral el líder del PSOE. Que no quiero que haya adelanto electoral en Castilla y León. Me parece que ya vale de aventuras y ya vale de, de hacer jueguecitos por parte del señor Mañueco y del señor Igea. Y ahora nos implora que no haya elecciones en Castilla y León. Sabe perfectamente lo que ocurriría si hubiera elecciones en Castilla y León. Algo parecido a lo que ha sucedido en Madrid, porque ellos tienen encuestas igual que las tenemos nosotras. Desde Ciudadanos aseguran que se agotará la legislatura. Por unanimidad se aprobaba en las Cortes una proposición no de ley presentada por el Partido Popular sobre ayuda a domicilio, con dos premisas: reducir el copago de este servicio y que se equilibre el precio por hora en todos los lugares de la comunidad. PSOE y Podemos criticaban que ambas cosas ya se han propuesto desde sus partidos durante esta legislatura y la pasada, y el voto de los populares siempre fue un no, y añaden que en esta proposición falta que se incrementen las horas de prestación. Se ha hecho una reducción progresiva del copago a las personas solas, entendiendo que aún queda margen para la mejora equilibrando el precio hora en todos los servicios y reduciendo el coste para el usuario. Los dos puntos de esta propuesta se han debatido en varias ocasiones y el Partido Popular siempre ha votado en contra. Yo me comprometo a pasarles unas cuantas iniciativas que se han presentado desde mi grupo parlamentario. Oye, las presentan ustedes, nosotros votamos que sí y por lo menos se benefician los ciudadanos. Estarán conmigo que se han olvidado del aumento en horas del servicio. Hay que atender y sobre todo ir hacia esa uniformidad de precios en todos los ayuntamientos. También se hablaba esta semana en las Cortes sobre sanidad. Los socialistas pedían que se vacune a los cuidadores de grandes dependientes al mismo tiempo que ellos y también a personas que sufren algún tipo de enfermedad rara. Por su parte, Podemos abría el debate sobre la normativa sanitaria en las piscinas públicas y también pedía medidas relacionadas con la endometriosis.
4 proposiciones no de ley presentadas en materia sanitaria y las 4 aprobadas por unanimidad. El PSOE reivindicaba la vacunación para todos los cuidadores de dependientes no profesionales. No entendemos cómo a día de hoy aún haya cuidadores de personas gran dependientes sin vacunar en nuestra comunidad. Si se contagian, no puedan atender a la persona gran dependiente. Esta distinción entre cuidadores profesionales y no profesionales no tiene ningún sentido. Además de contagiarse, lógicamente pueden seguir transmitiendo el COVID-19. También se pedía que se incluya a las personas que padecen enfermedades raras, aunque el procurador de Por Ávila, también médico de profesión, alertaba. En este caso hay que tener también en cuenta el desconocimiento de cómo puede afectar la vacuna a determinadas patologías y más en el caso de enfermedades raras. Otra propuesta del PSOE pedía más estabilidad para los médicos y oportunidades para los estudiantes MIR de Medicina Familiar en Salamanca. Piden que se vinculen las plazas y se les contrate en la gerencia. En Salamanca no se fidelizan con contratos de 3 meses, pero es que dentro de nuestra comunidad autónoma ya están contratando para el verano. Es un poco difícil entender que las gerencias provinciales, entre ellas, se roben, entre comillas, los médicos. Se adecuen o vinculen las plazas MIR a las plazas que sean necesarias de licenciados universitarios, no solo según las necesidades de la atención primaria, sino también en el resto de especialidades. El último año, en el año 2020, de los 10 que en Salamanca en concreto que estábamos hablando realizaron su especialización en atención primaria, 8 se han quedado. Es decir, bueno, los números van mejor. Y los populares recordaban que se piden más plazas MIR, pero estas dependen del Estado. También Podemos traía 2 PNLs que lograban el acuerdo. Una sobre endometriosis, la enfermedad que produce que el tejido que recubre las paredes del útero se extienda a otros órganos del cuerpo. En septiembre va a hacer 4 años que debatimos y aprobamos esa propuesta de la creación de la unidad multidisciplinar. Sobre todo, que no tengan que esperar 8 o 10 años para un diagnóstico y que puedan ser operadas en sus centros de referencia. La Consejería se reunió con la Asociación de Endometriosis de Castilla y León. La pandemia ha paralizado en cierta manera. 3 años, y repito, no cuento 4, creo que son suficientes para haber podido poner en marcha ya estas unidades especializadas. Me vuelve a preocupar la ejecución, porque ya viví hace 4 años cómo se aprobaba esto por unanimidad. Que den pasos a ningún sitio, eso no nos vale, porque parece que todos nos entienden, pero lo que necesitamos es que nos ayuden, lo que necesitamos es medicina y es ciencia. Esto es lo que me dice ahora mismo una enferma de endometriosis que está siguiendo el debate. También la formación morada presentaba una iniciativa para la actualización de la Ley de Piscinas de Uso Público, que tiene 29 años, y reclama socorristas en la 30 de piscinas naturales autorizadas. Solicitud que respaldaban todos los grupos. Las personas con discapacidad reivindican que aún falta mucho por hacer. Reconocen que se ha avanzado en algunos aspectos de accesibilidad, pero que aún hay muchas barreras en las ciudades, y no solo físicas, también de concienciación y de integración social, algo que debe aprenderse desde la escuela. Estos son algunos de los ejemplos que hemos recopilado esta semana en las Cortes. Los auditorios, en todos estos sitios así, que tú te compras una entrada y da igual que te la compres en primera fila que en última. Porque cuando tú llegas allí, te colocan, como digo yo, el aparcadero de las sillas, ¿no? La última fila, porque no puedo yo ir a ver una película o estar escuchando un concierto con la persona que he decidido que me acompañe, ¿no? Cuando a mí me diagnosticaron, yo tengo trastorno adaptativo mixto, que es depresión y ansiedad. Muchos de mis amigos desaparecieron. Te vuelves de repente transparente y dices que vas al psiquiatra, que tienes que ir al psiquiatra y... pero estás loca. Pues que puedan hablar más conmigo y esas cosas en el recreo, porque yo siempre estoy sola y esas cosas, pero yo estoy mejor. Creo que es lo mismo que tengas un problema de cabeza que tengas un problema de tobillo. La diferencia es que si yo tengo un problema de tobillo voy al traumatólogo y si tengo un problema de cabeza voy al psiquiatra o al psicólogo. Nada más. O sea, es la misma enfermedad y nos merecemos el mismo respeto. Un malestar mental que tú tengas, pues necesitas del apoyo psicológico y el apoyo médico, es fundamental, pero también de tu entorno, que no se vaya la gente, no se asuste. A mí me han negado la entrada a un restaurante porque pedí para ir al baño, porque había gente comiendo y tenía que pasar por allí y me han dicho que es que daba muy mal aspecto. Entonces, claro, te quedas y dices, perdone, es que soy una persona como usted.
Testimonios que recogíamos este lunes 3 de mayo, día de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las Cortes acogían un acto en el que se reivindicaba que estas personas tengan los mismos derechos. Entre ellos, este año se incide en la necesidad de que dispongan de una vivienda digna. Por el derecho a las personas con discapacidad a una vivienda en 3 aspectos: que sea accesible, que sea asequible y que sea inclusiva. 100.000 personas aproximadamente con discapacidad viven presas en sus casas por falta de accesibilidad en sus inmuebles. Esta Cámara se incitará a trabajar en una legislación que promueva esas soluciones sin barreras que permitan que los hogares estén adaptados. Afortunadamente, hemos avanzado mucho en el reconocimiento y la efectividad de los derechos de las personas con discapacidad, pero que también aún nos queda un largo camino por recorrer. Son un eslabón fundamental cuando se celebran plenos o comisiones. Dan testimonio de todo lo que se dice en las sesiones, que se archiva en papel. Son los transcriptores. Su trabajo es inmediato y escriben a más de 250 caracteres por minuto. En un instante los conocemos a fondo. Lo que es el fondo del trabajo es el mismo, lo que ha evolucionado mucho es la técnica. Cuando se hacía en máquina de escribir, se llevaban una imprenta, la imprenta lo componía, se corregían las pruebas. Es complicado transformar el lenguaje oral para que quede de una forma escrita que refleje exactamente no solo lo que se dijo allí, sino en qué contexto. Acuerdo en la Comisión de Agricultura para que en el marco de la nueva PAC se estudie una medida de cooperación entre agricultores que garantice el relevo generacional. Para ello se plantea la creación de medidas fiscales beneficiosas para los jóvenes. El PSOE alerta, en los últimos 10 años han desaparecido casi 1 millón de explotaciones agrarias y ganaderas, 82 al día. Por eso piden fomentar la cooperación entre los agricultores que quieran abandonar la actividad agraria y jóvenes, mujeres y los nuevos agricultores que quieran incorporarse. Algunos agricultores no pueden jubilarse porque los pagos directos no son compensados por los bajos importes de sus pensiones de jubilación. ¿Por qué alguien o un determinado jubilado no cede su explotación? Y en este caso podríamos ir más puntualizando por qué no deja los derechos de pago único, por ejemplo. Y es que es ni más ni menos porque cobra una pensión muy pequeña. El Partido Popular propone que esta medida de cooperación se incluya en el marco de la nueva PAC, lo que lograba el consenso de los grupos. No fue así en otra PNL socialista sobre liquidez a jóvenes agricultores. Es incuestionable que cualquier persona joven y emprendedora necesita de una liquidez inicial para hacer frente a todas las adquisiciones y gastos que genera la implantación de cualquier negocio. A través de préstamos se facilita el acceso a la primera instalación. Un instrumento financiero que está demostrado como una buena fórmula para el acceso a la financiación, ofreciendo garantías públicas en préstamos que están condicionados en cuanto a los tipos de interés y comisiones, con lo cual en el mercado privado de la banca no creo que obtengan mejores tipos de interés. Se avala por parte de la Junta el 80% del préstamo. Quedaría otro 20% que debería de cubrir el joven, y si la entidad bancaria lo requiere tendría que avalar bien con bienes propios o de familiares. Esto debe seguir siendo así. Las cosas gratis tampoco funcionan. Hay gente que no puede asumir ni siquiera el 20%. Necesita ayuda al 100%. También se habló de la necesidad de incrementar los cultivos ecológicos para alcanzar el objetivo europeo. Se pretende que el 25% de los productos comercializados sean de origen ecológico, estando a día de hoy muy lejos de este hito. Se ha hecho referencia a ese plan estratégico con tantas medidas, con 30 medidas puestas en marcha en el ámbito de la aplicación del Programa de Desarrollo Ecológico. Solo entre Andalucía y Castilla-La Mancha superan el 62% de toda la superficie ecológica de España, mientras que Castilla y León apenas contribuye con un 2,54%. Votos a favor de todos los grupos, salvo desde el mixto. Lamentamos la incoherencia que supone construir una arquitectura verde en Europa mientras se permite la importación de países que no cumplen las normas a las que sometemos a nuestros productores. Sí que me duele que no haya unanimidad. Y sobre hábitos de consumo, el PSOE planteaba una campaña para modificar los hábitos de consumo, algo rechazado por el PP, Ciudadanos y Vox, que consideran que se debe informar, pero no imponer.
Se calcula que un celíaco gasta entre 900 y 1.000 euros más al año en la cesta de la compra, un sobrecoste necesario para poder adquirir productos que no tienen gluten y que deben estar en una dieta equilibrada, como el pan, la pasta o las galletas. Podemos pide que se implante una ayuda anual específica para este colectivo en función de su renta, pero Partido Popular y Ciudadanos rechazaron esta propuesta. Que sea una ayuda anual al comienzo de año que equilibre el coste a mayores que se tiene por la cesta de la compra libre de gluten. A priori sería muy fácil de apoyar por considerarse de justicia social y sin embargo lo vamos a rechazar, no por su necesidad, sino porque entendemos que en el fondo de su petición ya se encuentra cubierto a día de hoy. Pero no solamente a estas personas, sino también a aquellas que tienen otro tipo de intolerancia o de alergia, como a la lactosa, sacarosa, a la fructosa, frutos secos. Una cosa están los intolerantes al gluten y otra cosa son los celíacos. Un celíaco para poder vivir no debe de comer gluten, absolutamente nada de gluten. De verdad, espero que no me tomen por imbécil, porque de verdad me están diciendo que una alergia a los frutos secos o a los melocotones, que con que te quites eso de la dieta ya vale, es igual que tu cesta de la compra valga 1.000 euros más al año. Escuchado el Pleno del Consejo de Formación Profesional, se publicarán los informes que se aprueben anualmente para que todos los ciudadanos tengan acceso a los datos de la FP en la comunidad. Así se acordaba en la Comisión de Educación. El PSOE reclamaba además que se amplíe la cobertura para evitar, como sucedió el año pasado, que 1.200 alumnos se quedaran sin plaza. A la Comisión de Economía asistía el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilibia, para presentar 2 informes en materia de universidades. Amilibia valora la situación económica de la Universidad de Salamanca tras cancelar su deuda histórica y propone que la Junta impulse la contabilidad analítica en todas las universidades públicas. El PSOE reclamaba un incremento del gasto como inversión a futuro y que la Junta asuma los gastos corrientes del Centro de Investigación del Cáncer y se llegue al 1 millón de euros de aportación en 2023. Y hago mías totalmente las palabras sobre la Fundación del Cáncer. Y yo creo que eso, evidentemente, pues los números son fríos, los números de un informe económico-financiero son fríos, el corazón se tiene que poner posteriormente en las intervenciones de sus señorías, pero el Consejo de Cuentas hace suyas, en este caso, las reflexiones sobre la importancia de la Fundación del Cáncer, el cumplimiento de ese acuerdo y, desde luego, su apuesta por el futuro, ya que tiene una gran trascendencia para nuestra comunidad. No habrá ayudas extraordinarias para las empresas de artes escénicas en Castilla y León en 2021. Subvenciones que pedía el PSOE en la Comisión de Cultura, pero que rechazaban desde PP y Ciudadanos. Partidos que apuestan por medidas consensuadas que relancen la actividad de estas compañías para que, según dicen, no dependan siempre de subvenciones. Se quedaron solamente en 800.000 euros destinados al sector cultural, con el máximo ya indicado de 2.000 euros por solicitante. Hombre, pero solo subvenciones, al menos desde este grupo entendemos que no es la solución. Pasa por sentarse a la mesa todos los sectores incluidos en ello y aportar. Hombre, está muy bien lo del diálogo, claro. ¿Quién no quiere el diálogo? Están muy bien las palabras, pero mire, de las palabras no se vive. Esta gente tiene familias. La prioridad ha sido crear actividad escénica ofreciendo trabajo a las compañías. Si hay dinero para apoyar a la tauromaquia, debería haber dinero suficiente para apoyar y para rescatar a las empresas que se dedican a las artes escénicas. Todos los debates en los plenos y en las comisiones se registran en papel gracias a la labor de los transcriptores. Su trabajo ha evolucionado técnicamente. Ahora su herramienta es un ordenador, pero antes este trabajo de registro se hacía a través de cintas y dictáfonos. Conocemos cómo trabaja este departamento. Promover la igualdad también es defender el salario medio de un hombre en Castilla y León. Pero he de decirles que estoy muy de acuerdo. A más de 250 caracteres por minuto, toda la plantilla a pleno rendimiento reflejan en papel todo lo que se dice en una sesión. Cuesta mucho hacerlo, pero luego cuando lo ves escrito dices, bueno, pues sí, mereció la pena. Pilar lleva 34 años en el equipo de transcriptores. Pese a la densidad de este trabajo, confiesa que está enganchada. Elaboran 2 documentos, el Boletín Oficial de las Cortes y el Diario de Sesiones, un archivo de todos los debates que también pueden consultarse en Internet. Lo que es el fondo del trabajo es el mismo, lo que ha evolucionado mucho es la técnica. Al principio se cogían en cintas
y se cogía con un dictáfono. Cuando nosotros empezamos no estaban los ordenadores todavía. En el 87 es cuando empezaron a funcionar los ordenadores. Cuando se hacían máquina de escribir se llevaban una imprenta, la imprenta lo componía, se corregían las pruebas. Ahora, pues casi todo el trabajo se hace aquí. El texto se corrige hasta 2 veces. En pandemia, teletrabajar tuvo más dificultad por la falta de este aparato, el pedal, que les permite controlar el audio sin levantar las manos del teclado. Es complicado transformar el lenguaje oral para que quede de una forma escrita que refleje exactamente no solo lo que se dijo allí, sino en qué contexto. Requiere ser minucioso y entrar mucho al detalle, pues bien entre corchetes o alguna forma cuando ha habido murmullos o cuando un orador enseña una imagen. Recuperamos un ejemplo. Esta comisión duró 4 horas y media, que se tradujeron en 75 páginas. La consejera de Sanidad se emocionaba en su primera comparecencia después de la pandemia y el confinamiento. Pero sí algo ha demostrado el COVID durante estos 2 meses. No solo se registra el sonido, también su significado y ambiente, cuando es de importancia o cuando es en otro idioma. Yo voy a hablar en catalán. Cada persona tiene su forma de hablar y su forma de expresarse. Broncas, entre comillas, pues siempre ha habido alguna, no es nuevo de esta legislatura. Se hace una grabación de la sesión y entonces se puede acotar el número de minutos en el que quieres parcelar cada parte de la grabación de la sesión. Grabación en audio y vídeo. Lo que hacemos son cintas de 5 minutos o de 7 minutos. Eso permite que en cada una de esas parcelaciones la vaya cogiendo una de las personas del equipo y transcribiéndola. Y así trabajamos de forma rotativa. Un trabajo que sigue siendo artesanal, aunque han llegado las nuevas tecnologías. Más actos sobre el 5º centenario del movimiento comunero. En semana y media se celebra el Congreso Internacional y ya conocemos detalles del programa. El 18 de mayo se realizará un homenaje póstumo al historiador Josep Pérez en la Universidad de Burgos. Los días 19, 20 y 21 el edificio de las Cortes acoge gran parte del Congreso Internacional dividido en 4 bloques: historia del movimiento comunero, comunidades, propaganda y cultura escrita, derecho e instituciones jurídicas e ideas políticas y sociedad. El colofón del Congreso será el 22 de mayo en Medina del Campo, donde se hablará de monarquía y rebelión comunera. En el Congreso participarán decenas de expertos en la materia. Otro de los grandes eventos del 5º centenario del movimiento comunero es la ópera, que se estrenará en otoño. Ya se conocen los primeros detalles, nos les cuenta su compositor, Igor Escudero. Con este adelanto nos despedimos con más actualidad política hasta la semana que viene. Bueno, cuando me llega la noticia del encargo de hacer esta composición, pues realmente es muy impactante porque es un 500 aniversario. Hay aniversarios que están un poco más forzados, ¿no? Pero esto es un aniversario muy redondo, muy contundente y además, bueno, que es una fecha muy señalada. Es un acontecimiento que marca posiblemente, según algunos historiadores también, el inicio de una nueva etapa. Es decir, que es verdad que estamos en un cambio que inician los Reyes Católicos, pero todavía con algunas pocas estructuras medievales, y justo en este momento hay ese conflicto todavía prácticamente entre 2 eras, ¿no? Entre la Edad Media y la Edad Moderna, una nueva concepción del Estado, una nueva concepción de la economía. Aquí no hay una excusa literaria y los comuneros no es el telón de fondo. Estamos ante una ópera de divulgación que va a la raíz de los hechos, que nos cuenta hechos reales, cómo sucedieron, de qué manera, de una forma sintética, ¿no? Porque la ópera se maneja en el campo de las emociones, de lo emocional, de lo que nos llega al corazón. La naturaleza de esta ópera es muy especial, es decir, es un aniversario de toda una comunidad, en este caso es una comunidad autónoma, pero somos todos una comunidad, y no está dirigida a un público concreto, es decir, no está dirigida a un público elitista, por llamarlo así, culturalmente, no está basado en corrientes muy concretas de teoría musical, sino que es una ópera pensada para que todo el mundo la pueda ver, desde niños pequeños hasta personas mayores. Hay guiños a los entendidos en ópera, hay guiños a la gente que le gusta otro tipo de música de más acción. No estamos ante un género que mira hacia el pasado y que está encorsetado y que avanza muy lentamente, sino que lo que estamos
pretendiendo es conectar con la gente en un nuevo lenguaje escénico. La ópera es más corta, va a durar un poco más de hora y cuarto, hora y 20, y busca, digamos, no hacer pensar, sino que la gente se entretenga y disfrute de un espectáculo en directo.